Está aquí a la cámara. Buenos días a todos. Mi nombre es Jennifer Hernández de la carrera de Psicología Social Comunitaria y en representación de la Universidad Autónoma Indígena de México les doy la más cordial bienvenida a estos foros de la materia de salud mental comunitaria. Este evento está organizado por el Comité Estudiantil de nuestro programa educativo Generación 2024-2028, con el propósito de generar espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias relacionados con la salud mental comunitaria. El día de hoy contaremos con 3 charlas, las cuales se estarán llevando a cabo en los siguientes horarios: a las 9:30, las 10:40 y a las 12:10. En esta ocasión estaré moderando la primera charla y me permito presentar a nuestro primer ponente, el licenciado Lauro Gutiérrez Castro. Él nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco, quien nos estará abordando el tema de Modelo DICO, una propuesta para comunidades terapéuticas en México. Antes de cederle la palabra, daré lectura a una breve reseña curricular. El licenciado Lauro Gutiérrez Castro, psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual y amplia experiencia en intervención en adicciones dentro de comunidades terapéuticas y consulta privada, especializado en evaluación psicológica, análisis funcional y contingencia de la conducta, regulación emocional y diseño de intervenciones basadas en evidencia para la población con consumo de sustancias. Actualmente colabora en comunidades terapéuticas para adultos y adolescentes en Jalisco, realizando intervención individual y grupal, seguimiento clínico y psicoeducación. Cuenta con formación especializada en análisis conductual aplicado y tratamiento de adicciones, además de estudios de maestría en terapia cognitivo-conductual. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y desarrolla investigación clínica registrada en Clinical Trials Board. Recientemente trabaja en proyectos de aprendizaje automático aplicado al tratamiento de rehabilitación en adicciones y a la evaluación psicológica y conductual. Grado, psicólogo clínico, maestrante en terapia cognitivo-conductual, especializado en intervención en adicciones. Adscripción institucional, comunidad terapéutica Under the Tree. Una vez finalizada la lectura, le damos la más cordial bienvenida a Lauro. Le comentamos que contará con un tiempo aproximado de 40 minutos para su exposición y al finalizar abriremos un espacio para preguntas y comentarios al público. Ok. Muchas gracias por la invitación. Sí. Vamos a presentar, me refiero, creo que Osvaldo también va a hablar una parte, no estoy seguro, hay que nos confirme por el chat, pero vamos a presentar el modelo, ¿verdad? Este modelo que estamos tratando de integrar y que ha surgido a partir de, pues, ciertas necesidades que yo he visto en mi trabajo, ¿verdad? Hablamos del modelo DICOM, que es dinámica integral conductual comunitaria, ¿sí? Una propuesta multinivel para comprender la recuperación en comunidades terapéuticas en México. ¿Sí? Para los que no tienen mucho conocimiento de qué es una comunidad terapéutica, pues muchos los conocen como los llamados anexos, ¿verdad? Pero pues tratamos de que realmente se dé un tratamiento diferente. ¿Ok? Como ya dijeron, mi nombre es Lauro Gutiérrez, ¿sí? Aquí está, ¿ok? Actualmente, de hecho, la semana pasada recibimos el registro Clinical Trials de esta intervención y ahí está, de hecho ya lo pueden encontrar en la página con el número y ahí está de lo que se trata y hacia dónde vamos. ¿Sí? Pues, ok, nosotros partimos de una pregunta inicial y de hecho eso fue el diagrama inicial porque ya lo modificamos, pero partimos de esta pregunta o parte de esta pregunta: ¿por qué en ocasiones dos personas con un historial similar de consumo tienen trayectorias de recuperación distintas? ¿Sí? Y nos topamos con algunos problemas, o el problema clínico, sobre todo en las comunidades terapéuticas, porque estoy hablando de comunidades terapéuticas, porque lo que son clínicas de rehabilitación como tal, que ya se llaman clínicas, tienen un modelo muy diferente a una comunidad terapéutica, ¿no?
Algunos residentes que se encuentran en rehabilitación desarrollan estabilidad terapéutica duradera y otros recaen bajo condiciones aparentemente idénticas. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, o me pregunto qué estaba pasando. Si están en las mismas situaciones y las mismas circunstancias, ¿qué pasa para que se dé la recaída? ¿Sí? Y la idea central es que la recuperación no es lineal, porque muchas veces en las comunidades terapéuticas o casi en todos los tratamientos, es de que piensan que la recuperación es muy lineal, se va dando, así de que hasta tienen unos pizarroncitos que dicen, vas en tal etapa, entonces pasan de una etapa a otra, ¿sí? Que nunca he entendido esos pizarrones, debo admitirlo, ¿va? Pero dicen que pasan de una etapa a otra, entonces lo ven muy lineal todo, entonces con otros estudios que estaba haciendo, de que pues obviamente las comunidades terapéuticas no, y también en cualquier tratamiento nosotros podemos darnos cuenta que las recuperaciones no son lineales. Bueno, ahí tengo un error. ¿Sí? La mayoría de los modelos tradicionales explican el fenómeno del consumo solo de forma parcial. O sea, muchas veces se limitan solamente al individuo y a veces se olvidan de, pues, del contexto que es donde se desarrolla todo lo demás. ¿Sí? Algunas limitaciones que pues podemos encontrar y he encontrado, y sobre todo en contexto ya como una comunidad terapéutica, porque al principio sí quise aplicar lo que es ACT y DBT así como muy clásicos, pero no funcionan tanto ahí, entonces hay muchas limitaciones que debemos adaptar. ¿Sí? La mayoría de los enfoques pues tienden a centrarse en una sola dimensión del fenómeno, dejando pues fuera algunas variables críticas, ¿sí? Como son el apoyo familiar, el contexto de la misma comunidad terapéutica o la clínica de rehabilitación, porque no es lo mismo estar en Oceánica que en una clínica de rehabilitación de 400 pesos, digamos, ¿verdad? Entonces, pues son muy diferentes, ¿verdad? Eso marca mucho la pues el proceso de rehabilitación y la estabilidad del individuo, aunque también pues tienden a recaer si vas oceánica, ¿verdad? No es un tratamiento 100% eficaz o que sea duradero, ¿sí? Y hay algunas que se enfocan en el contexto, se centran en variables pues, relacionales, ambientales, como la creación grupal, la disciplina, el clima social comunitario y apoyo entre pares. Eso suele suceder mucho en las comunidades terapéuticas, la parte de las reglas. Y tienes que seguir reglas porque tienes que seguir reglas, ¿verdad? Algunos modelos, pues como el biopsicosocial y el socioecológico, buscan superar esta división entre enfoques centrados exclusivamente en el individuo y propone una comprensión multidimensional, que es más o menos donde nosotros centramos, sobre todo en el socioecológico. ¿Sí? ¿Por qué en el socioecológico? Porque tratamos de medir todo en tiempo real casi. ¿Sí? Es donde entramos nosotros, pues a diferencia de los modelos centrados exclusivamente en variables individuales o contextuales, pues tratamos de conceptualizar la recuperación como una propiedad emergente derivada de la interacción dinámica entre repertorios conductuales, el capital comunitario, la estructura relacional y los factores culturales. ¿Sí? O sea, vemos todo como un sistema que influye. Bueno, aquí esta es la siguiente gráfica y como ha estado evolucionando la gráfica del modelo, estoy creando dos instrumentos que son que es este y este. Este mide lo que es rumiación y esto es lo que mide la dinámica comunitaria, cómo el paciente se siente, cómo el paciente percibe la dinámica comunitaria. Y eso nos apoya para poder medir esto, ¿sí? Estamos todos desplazándolo pues obviamente, a, a no es un modelo de predicción, ¿verdad? Ahorita lo vemos más adelante, sino es pues, todo un sistema terapéutico, todo el sistema influye, es como cierto, bueno, podemos describirlo como un reloj, ¿no? Que cómo influye un mecanismo sobre otro. ¿Sí? Entonces mantenemos o decimos que la conducta adictiva emerge y se mantiene a partir de configuraciones específicas
de reforzamiento, rigidez psicológica, disponibilidad de repertorios alternativos, estructura de vínculos sociales y condiciones culturales que modulan la estabilidad del sistema. Porque, por ejemplo, hay pacientes que se recuperan muy bien en la comunidad, pero cuando llegan a su entorno real, entonces ahí es cuando vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque llegan al mismo entorno. Entonces tenemos que ver eso también. Tenemos que checar todo eso, tenemos que, que ver y ver que el paciente, porque a veces no podemos cambiar el entorno, pero podemos cambiar la concepción del paciente en el entorno y eso es lo que queremos hacer con esto. ¿Sí? Y aunque existen, o sea, algunas aproximaciones parciales, desde el conductismo contextual, la psicología comunitaria, los sistemas dinámicos, aún persiste una cierta fragmentación teórica. Entonces es como todo en psicología, siempre estamos como, cada quien quiere hacer su explicación y cada quien quiere tener su verdad, no absoluta, pero su verdad y su, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de hacer aquí es integrarlo de ciertas maneras a partir de conceptos de la física como son los sistemas dinámicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponemos? 3 niveles. El conductismo contextual, la psicología en un nivel 2, que es la psicología comunitaria, y un tercer nivel que se aplica para las dos cosas. ¿Cómo interaccionan estos 2 niveles? ¿Sí? El tercer nivel que proponemos en nuestro modelo es cómo están interaccionando tanto en primer nivel y el segundo nivel, el individuo y la comunidad. ¿Sí? De hecho, tenemos un simulador, ahorita cuando terminemos, antes de terminar lo mostramos para que vean más o menos a qué nos referimos con cómo influyen todas las variables. Y a partir de una ecuación matemática que hicimos, pues más o menos programamos el simulador. Es algo muy rudimentario porque lo hice entre ayer y hoy, entonces como que tiene fallas tal vez. Pero es para una imagen, un ejemplo, ¿sabe? Y pues, bueno, la recuperación en las comunidades terapéuticas emerge de la interacción dinámica entre variables individuales, relacionales y comunitarias, más que factores exclusivamente entre individuales. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, si alguien ha ido a una comunidad terapéutica, muchas veces tienden a estar ahí todo el tiempo, decir que son familia y que son familia, entonces, ¿sí? A eso se refiere muchas veces. ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a DICO? Pues llegamos a DICO desde una dinámica individual a una dinámica pues, integral. De hecho, hace poco terminé este estudio piloto que es la dinámica intraindividual, que estábamos checando todo, cómo el paciente tendía a la estabilidad, a las fluctuaciones, a la vulnerabilidad, ¿sí? Y a las recaídas. Pero pues nos dimos cuenta de esta parte, un modelo que integre y explique cómo un sistema completo favorece o dificulta la recuperación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evolución del paciente, a pesar de que a veces parezca que es aislada, a pesar de que luego digan, es que se trata de que él tenga la voluntad, la fuerza de voluntad. No siempre es así, de hecho nunca es así esta parte. De hecho ayer alguien me decía, ok, explícame. Entonces, ok, ya le expliqué y me decía, es que sí es mucho de fuerza de voluntad. Digo, no, ojalá que fuera pura fuerza de voluntad, pero no lo es, ¿verdad? Tenemos que ver también cómo interacciona el medio ambiente con él, porque a veces en las comunidades terapéuticas también los mismos cuidadores tienen a sus favoritos y les dan más privilegios y a otros los dejan. Entonces, todo eso queremos ver o vemos cómo evoluciona y cómo hace que el paciente evolucione. Algunos sí evolucionan bien, pero otros evolucionan de una manera muy mala. ¿Ya? Entonces aquí llegamos a lo que es DICO, que son los 3 niveles que tenemos, que es el individual, el cultural y el comunitario, ¿sí? Y todo cómo se interacciona, ¿sí? Y nuestro propósito final es promover procesos de recuperación sostenidamente, intervenciones dinámicas basadas pues, en toda esta integración del sistema. Y aquí vamos, bueno, aquí tenemos ya la parte de nuestras variables que estamos analizando, que son cuatro en este momento, tal vez en el futuro podemos a integrar más. Falta una que es lo intercultural, pero eso Osvaldo ya después se va a hacer cargo de eso. ¿Ah? Y
porque él es el que sabe más de eso que yo. ¿Sí? Entonces, cómo están interaccionando todas estas variables es lo que queremos ver desde la dinámica de conducta adictiva, las conductas prosociales y los repertorios adaptativos que se les da a los pacientes, la flexibilidad psicológica y la regulación contextual que el paciente maneja o que puede aprender dentro de una comunidad terapéutica. Actualmente tenemos, por ejemplo, en la comunidad donde yo laboro, esta parte de que les enseñamos regulación emocional. Les enseñamos regulación emocional porque también me di cuenta que muchos pacientes tendrían a tener altos niveles, como podría decírselo, de desregulación, estaban muy desregulados. Entonces, ¿qué hice? Creé un tratamiento y es un tratamiento muy corto porque también los pacientes en comunidades terapéuticas no van a aguantar 50 sesiones como marca DBT. Yo lo planteé en 18, actualmente son sí, 18, 19, y modular, o sea, si veo que en la evaluación inicial hay más un rasgo que otro, comienzo con un módulo de eficacia interpersonal, ya después tolerancia a la incertidumbre, y al final lo que es regulación emocional y tolerancia al malestar. ¿Sí? Y pues, la parte del capital comunitario, cómo el paciente se va integrando en la comunidad terapéutica, porque eso nos dice mucho a veces de cómo va a reaccionar afuera, cómo va una vez que ya se vaya, cómo va a interactuar con su otro sistema. Entonces, aquí es como vamos planteando las interacciones en una parte ya un poco más. Estamos centrándolo y vamos a llegar a un momento determinado a una ecuación matemática que nos explique cómo va interaccionando todo, que es como planteamos ahorita el simulador, que más tarde se los explicamos. ¿Saben? Ok, entonces pues, la teoría, nos basamos en la teoría de sistemas, ¿no? Que la recuperación es un sistema dinámico donde todo está interaccionando, todo. ¿Sí? Los cambios no son lineales. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver lo que son pequeñas variaciones que pueden producir cambios desproporcionados. ¿Sí? Pequeñas cosas, por ejemplo, pacientes que ya están o han aprendido que sienten poquita ansiedad, o sea, hacia un nivel de ansiedad, digamos, del 1 al 10 sienten 3 y ya quieren consumir o quieren estar fumando, todo eso, son pequeñas variaciones que tenemos. Y también cómo el entorno comunitario modula esta estabilidad. ¿Sí? Entonces, todo esto es como, los sistemas, y viéndolo desde la teoría de sistemas, tienden a estabilizarse y regresar hacia donde estaban. ¿Sí? Aquí es más o menos una explicación de las fases. Esta es otra, bueno, esta es la individual, pero aquí vemos cómo están fluctuando y cómo tienden aquí, cómo tienden a interactuar entre ellos, los pacientes, ¿sí? Cómo tienden a hacerlo, ¿sí? Y aquí hay un paciente vulnerable y hay pacientes que recaen. Entonces hay ciertas cosas que no es nada más así, sino que es, ¿sí? Lo que nosotros hicimos para llegar a este nivel, y aquí se explica muy bien, es hacemos narrativas clínicas. Cada semana le pedimos al paciente que narre cómo ha estado su semana. ¿Para qué? También esto tiene un doble fin. Nosotros saber cómo va y que él aprenda a que debe estar monitoreándose una vez que se vaya pues, del centro o de la comunidad terapéutica. ¿Sí? Lo que aplicamos es análisis del lenguaje natural, que es pues, eso es ya inteligencia artificial, a un algoritmo de aprendizaje automático, y vamos y hacemos todo lo que hace el PLN, que no se debe confundir con la programación neurolingüística, que aunque parecen, ¿no? Es que nos encapsula partes en dónde vamos, o sea, desde hacer el análisis de sentimientos, si ha estado muy negativo el paciente, muy positivo, y todo esto lo bajamos en un vector de cambio conductual. Si el paciente va cambiando, va retrocediendo, y a partir de esto vamos haciendo ciertos ajustes a nuestro tratamiento. No completamente, sino que algunos ajustes, o basamos las intervenciones en que el paciente no
no recaiga completamente en los síntomas con los que llegó. Muchos llegan con ansiedad o depresión. ¿Sí? Entonces, aquí bueno, vemos la integración. Entonces, pues estamos también resignificando lo que es la recaída, ¿va? Porque pues, muchos modelos tradicionales lo que hacen es la recaída como resultado de déficits individuales, la pérdida de autocontrol, autorregulación y el fracaso en el mantenimiento de la abstinencia, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es tratar de resignificar y la recaída como una transición dinámica del sistema, ¿sí? Es lo que muchas veces, lo que hace DBT a veces para prevenir recaídas es como que vean que en qué momento se están volviendo a recaer y a tener las mismas conductas. Eso estamos tratando de enseñarles a los pacientes nosotros. Una inestabilidad entre el acoplamiento entre el individuo y la comunidad. ¿Esto a qué se refiere? Muchas veces, cuando los individuos tienen muchísimas recaídas, es muy difícil hacer este acoplamiento, sobre todo con la comunidad o su círculo de apoyo, que es su familia. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza, ya no le van a decir, ok, no, qué bueno que te recuperaste, vete, todo eso, hay mucha desconfianza, ¿no? Y también vemos la reducción del capital comunitario y la flexibilidad psicológica. Muchos pacientes ya ni siquiera hacen el intento por recuperarse, ya nada más hacen ah, un- una dinámica de consumo muy fea que no se dan cuenta que duran un año sin consumir, otro año consumiendo y así, ¿sí? Y el incremento de la habitación experiencial, ¿sí? Es lo que decías al principio, de que los pacientes lo que hacen es de que traten de evitar todo malestar, o sea, cualquier cosa que ya se sientan mal, así por poquito que haya, van y consumen, ¿sí? Y pues la organización de los sistemas satisfactores de consumo, eso quiere decir que si el paciente una vez aprendió que al consumo lo hace sentir, digamos, bien, porque es lo que dicen, pues regresa hacia allá por el aprendizaje que tuvo en el pasado, ¿sí? Y esto es la explicación de una explicación gráfica de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Hay estas recaídas aquí, que es lo que vamos viendo, que es lo que vamos viendo, pero el paciente cómo va fluctuando, cómo va fluctuando, cómo va fluctuando, ¿sí? Y cómo tiende a estabilizarse también, no es nada más. Bueno, y aquí de nuevamente les explico cómo vimos el testing antes de. Y esto nos da muchas cosas y muchos beneficios clínicos, desde la detección temprana del riesgo de recaída, las intervenciones más personalizadas y el fortalecimiento de la resiliencia del paciente y un monitoreo continuo. Tenemos un monitoreo continuo. Es casi como que en este momento todavía no acabo, pero estamos haciendo lo que es un autoencoder que nos va a hacer meter nada más los datos semanales y nos va a ayudar a decidir. No, esto no lo vamos a ver, que esto no lo vemos como una, una herramienta que nos ayude a tomar la decisión final, sino que nos ayude como una, digamos, pues algo que nos dé un soporte para también nosotros tener la protección legal con las familias de que oye, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, porque tienden mucho las familias a molestarse cuando hacemos algo y a ellos no les gusta. Y nuestra arquitectura pues es esta, la que tenemos, la organización del reforzamiento, la flexibilidad psicológica y el cambio interpersonal y cómo todas estas, cómo van a interaccionar dentro de nuestro modelo, ¿sí? Ah, y pues la comunidad terapéutica, en este caso, funciona como un sistema ecológico de reforzamiento, regulación social y reorganización y de identidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Pues a veces tiene que moldearse, o se supone que la función última es moldear al paciente para que sea un poco más ah, funcional, digamos, en el exterior o en el mundo real, como se lo suele llamar, ¿sí? Entonces, es un sistema psicológico. Esto quiere decir que la estructura relacional que organiza las contingencias, el apoyo, normas sociales, pero muchas veces también lo que hace una comunidad terapéutica es que como que
mantiene el síntoma. ¿Por qué? Porque tienden mucho a decir que no tienen que sentirse mal, que no tienen que verse vulnerables, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser como roca. Pues todo eso hace que mantengan ciertos síntomas que nada más los encubran. O sea, lo que tratamos nosotros es de que no haya ese tipo de, pues, de encubrimiento por parte de los pacientes, que digan, ok, ya me siento bien y ya, listo, se acabó el tratamiento. Tratamos de eso, que ver y identificar en qué momento esta interacción hace que el paciente pueda nada más estar o mintiendo, porque hay muchos pacientes de libro, como le decimos, o sea, el paciente ya ha estado en muchos, o sea, centros de rehabilitación y ya sabe qué decirnos. ¿Sí? Y pues el capital comunitario es uno de los conceptos claves que constituye la infraestructura relacional que sostiene la estabilidad terapéutica. Y es lo que vamos diciendo, o sea, vemos cómo todo esto influye. ¿Sí? Porque no es lo mismo que lleguen a un centro de habitación y todo el día hayan narcocorridos y digamos, ok, se va a recuperar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, obviamente estamos reforzando algunas conductas que tienen afuera, que tienden a hacer mucho eso en los centros de rehabilitación porque los cuidadores pues piensan que eso es bueno, es música que les gusta y no tienden a, no pueden o no hacen lo de modificar ese tipo de cosas porque no son capaces o tal vez nunca lo han pensado que eso afecta en la recuperación y ve cómo está. Muchos pacientes llegan y me dicen, ok, ¿cómo quieren que me rehabilite si están poniendo narcocorridos todo el día que dicen de que maté a alguien, que consumí no sé cuántos kilos de cocaína en un día y todo eso? Entonces, ¿cómo quieren que me rehabilite escuchando eso todo el día? Es una queja muy común. Entonces, estamos tratando de evitar siempre también esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un reforzador alternativo, sino que sigue siendo el mismo reforzador. Entonces el paciente lo que hace es como que se molesta, pues hasta que, entonces, ¿dónde está la recuperación? Y en esa parte, muchos pacientes sí me dicen eso, pero hay otros que no. Y cuando digo que cuando el paciente me dice eso, es cuando veo que sí hay un deseo genuino de recuperación, que el paciente sí está teniendo más flexibilidad psicológica para ir hacia otro lado y que tener conductas alternativas al consumo. Y pues las redes sociales y las redes sociales y la emergencia comunitaria y todo lo aterrizamos en una ecuación matemática provisional, cómo todo esto interactúa, ¿sí? Cómo influye todo. Entonces, desde todo lo que les digo, la propagación de normas, en los centros de rehabilitación hay muchas normas, pero los pacientes tienden a acatarlas solamente por miedo a los castigos, no las acatan realmente pues, de manera eficiente. Entonces ahí también tenemos que enfrentarnos a las reglas de nosotros y a las reglas de la familia. Tenemos que integrar todo y eso es lo que pretende el modelo, que las familias también acaten ciertas medidas para que los pacientes no recaigan. ¿Sí? Entonces todo esto se supone que debemos funcionar como pues, redes sociales, un sistema que transmita reforzamiento, que se estabilice y que una vez que ya no esté con nosotros se autoestabilice. ¿Sí? Esto es pues, más o menos cómo debe de influir. O sea, que aquí vemos, no, bueno, es una representación de cómo el sujeto interacciona con todo su medio ambiente. ¿Sí? Y cómo vemos esto. Y aquí está la ecuación de la que vamos a partir. ¿Sí? Desde el capital comunitario, cómo influye en todo lo demás, la sensibilidad del sujeto, porque también hay sujetos que no se saben relacionar con nadie, ¿sí? Desde el peso, del vínculo de las personas, las conductas prosociales del individuo, las conductas antisociales del individuo y los parámetros de impacto de consecuencias prosociales y aversivas. O sea, todo lo que hacemos también a veces tiene ciertas, pues, a veces no beneficia al paciente, ¿sí? Y tenemos que también nosotros pues tenerlo en cuenta. Y que bueno, aquí tratamos también de ver que pues
se adapte a todo, ¿ah? No solamente a nuestro contexto o al centro de la comunidad terapéutica que nosotros tenemos, sino que pues sea algo que pueda aplicarse en otro lado sin la necesidad de que sean las mismas condiciones. Entonces, lo que tratamos no es de crear un modelo de intervención, sino un modelo que mida todo esto y nos diga en qué momento el paciente puede recaer, y cómo va la interacción y cómo está afectando esta interacción al paciente. ¿Para qué? Para que podamos modificarla en dado caso o hacer una intervención diferente, ¿sí? Entonces, pues, y como sabemos que no dependen de la recuperación, por ejemplo, no es lo mismo estar aquí en Jalisco que estar en Sinaloa, estar en Oaxaca, ¿sí? Hay muchas variables que influyen y todo eso. Incluso aquí en Jalisco no es lo mismo, por ejemplo, yo estoy en Chapala y no es lo mismo estar aquí en Chapala que estar en Guadalajara y que venga gente de Guadalajara a rehabilitación aquí, no es lo mismo. Hay toda una cultura diferente, incluso de un municipio a otro hay culturas muy diferentes y todo. Lo que tratamos es ver de todo esto cómo influye. No tratamos de decir una verdad universal, sino que vemos cómo influye, ¿sí? Aquí lo que tenemos solamente variables constantes y universales, que son la fuerza del reforzamiento adictivo, el impacto del capital comunitario y la capacidad inhibitoria de la conducta prosocial y la flexibilidad psicológica, ¿sí? Eso sí, eso es lo más constante, pero todo lo demás cambia. Entonces lo que hacemos, estamos tratando de crear es un modelo que se adapte a cualquier ambiente, a cualquier cultura, no solamente a la nuestra. Que pienses bien, por ejemplo, la intervención que les acabo de contar que crea, que modular, pues esa sí es como bien específica, se adapta a nuestra cultura, que es la cultura de Jalisco, y no estoy seguro que si la hayamos en otro lado, pues tendremos cosas bien diferentes o no funcionaría, ¿sí? Y esa es una constante, no, pues es un problema de muchos modelos de intervención que lo que hacen es crear así como sus libros, el DBT que tiene sus libros y no toman en cuenta tanto las culturas, todo eso es como muy anglosajón, entonces surgen de las cosas anglosajonas, entonces no hay una adaptación cultural y por eso a veces tienden a no funcionar. Por ejemplo, no puedes hacer 50 sesiones de DBT a un paciente que su familia a veces con duras penas paga la estancia en la esta. ¿Por qué? Porque luego salen a la realidad y se ven muy superados por todo que pueden ser DBT. El DBT también es como para cierto nivel económico, ¿va? Y bueno, lo que yo he visto en los pacientes que atendemos no funciona muy bien. Ha funcionado, funciona muy bien. Y lo que es modificación conductal nos funciona muy bien, ¿sí? Entonces, ¿ves? Pues, ya tenemos una cierta sensibilidad territorial y dimensión cultural, o sea, que tenemos nuestras variables constantes y universales, que son las que van a estar siempre en cualquier parte, ¿sí? Y eso, desde que y la hipótesis intercultural es que la estabilidad terapéutica y los umbrales de recuperación varían en función de la configuración conductual cultural. Por ejemplo, hemos tenido pacientes del centro del país y como que no se adaptan. ¿Por qué? Porque es muy diferente la cultura y es muy diferente los modelos de intervención allá, aunque parezca que todos son universales. Y ese es un problema de las comunidades terapéuticas, que adoptan un modelo muy universal y piensan que eso va a funcionar y no funciona. Entonces, ¿qué hacen? Culpan al paciente de que no evoluciona o recae y le dicen que pues le falta voluntad, le dicen que pues muchas cosas, ¿ah? Para no mencionar en otras cosas, pero pues obviamente pues sabemos que nos debemos adaptar al paciente, no al paciente a nosotros, porque pues tenemos que estar en constante evolución. También las terapias conductuales, mm, psicoanálisis, lo que ustedes quieran hacer, tiene que estar en una constante evolución. Tiene que estar en evolución, ¿sí? Y la recuperación debe moldearse como un sistema o un fenómeno dinámico, ¿sí? Que esté y que se adapte culturalmente. No es de que, ok, vamos a traer esto de Perú porque las comunidades terapéuticas surgieron en Perú. Vamos a traerlo de Perú, lo vamos a adaptar aquí, vamos a
decir que vamos a hacer esto, esto, esto y esto y ya, listo, para todo el país va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que ver. Y eso es lo que falla mucho en las comunidades terapéuticas. Por eso tienden a haber como muchos partes de que eso y de que a veces los cuidadores no están bien, pues, capacitados, ¿sí? De todo eso, pues no da mucho para que los pacientes se recuperen, ¿sí? Entonces tratamos de ver toda esta parte con el modelo DICO, cómo está todo interaccionando para cambiar también nosotros, porque estamos en constante evolución. O esa es la idea estos últimos 2 años aquí en la comunidad terapéutica, que cambiemos y pues, no solamente si se nos funciona, pues tratar de establecer y que otras comunidades, que llevarlo a otras comunidades, ¿sí? Como vemos, pues, y hemos sabido, pues, la cultura es la estructura de nuestro sistema, del sistema DICO, desde la pertenencia, la reciprocidad social, las redes familiares, ¿sí? Y cómo va interaccionando todo, se lo repito nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, es lo que tratamos de hacer, ver todo esto, ¿sí? La cultura va a modular la fuerza de los vínculos, el valor del reforzamiento y la estabilidad de las trayectorias de recuperación, ¿sí? La cultura es lo que va a posibilitar todo, no solamente la cultura así como eso que dicen, es la cultura que rodea al sujeto, todo su medio ambiente, cómo está él organizado, ¿sí? Tenía un paciente el año pasado que su mamá incluso se cambió de casa porque no quería que su hijo volviera a recaer, ¿no? Entonces ella fue así como de que cambió completamente todo el ambiente del sujeto, ¿no? El sujeto pues no ha recaído, de hecho parece que ya se encuentra bien y trabajando, ¿no? Ya tiene casi un año que se fue. Entonces la mamá, pero tomó una decisión muy drástica, ¿no? Porque se cambió de casa, se cambió hasta de ciudad, y bueno. Y nuestro objetivo es analizar las microfluctuaciones del cambio terapéutico con ciertas, desde el lema, esto a través del lema, entrevistas semiestructuradas, análisis de redes y una, una modelación matemática, que esto nos permita analizar la evolución entre todos nuestros factores a través del tiempo, ¿sí? Y bueno, este es otro. Y algunas implicaciones es, el modelo nos permite una comprensión no moralizante de la recaída, ¿sí? Un monitoreo dinámico de las trayectorias terapéuticas e intervenciones sensibles al contexto y al entorno relacional. Y pues también la reducción del estigma asociado al consumo, la integración de sensibilidad cultural y territorial, o sea, como decimos, tratamos o estoy tratando de que el modelo funcione en cualquier lado, no solamente aquí, ¿sí? Y el fortalecimiento del capital comunitario y redes prosociales. Y como institución, pues tratamos de evaluar nuestra dinámica del clima terapéutico, que muchas veces es muy tenso. Y la optimización de estructuras comunitarias y contingencias institucionales. Esto de las contingencias es para ver si el paciente está mal o si el paciente está en riesgo de recaer, o muchas veces están en riesgo de que se van a autolesionar y no nos damos cuenta. Y con esto es más fácil que me dé cuenta con todo el sistema que he creado, ¿no? No es muy fácil que uno se dé cuenta para intervenir a tiempo y no que suceda una tragedia, ¿sí? Entonces, si un paciente comienza a decir que se va a dañar si no se lo llevan, ahí es cuando comenzamos a darnos cuenta que se va a dañar, nos está manipulando o realmente lo va a hacer. Entonces analizamos todo lo que tenemos y decimos, ok, si se va a dañar, vamos a intervenir de esta manera. Y hacemos pues las labores de contingencia con el sujeto, ¿no? El modelo pues no nos busca reducir lo que no busca es reducir la experiencia humana a variables controlables. Si no queremos controlar nada, porque es todo una, ah, como digamos, como un mito del conductismo, ¿no? Que quiere controlar todo y aquí no buscamos establecer trayectorias inevitables, o sea, no vamos a decir, no, el paciente va a recaer porque esto, que no, tratamos de mediar todo. Y tampoco busca sustituir el juicio clínico comunitario, es una herramienta que nos va a ayudar, es una herramienta que nos va a ayudar
para orientarnos, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es esto, de mapear posibles trayectorias, identificar todo lo que el paciente tiene, todos los riesgos contextuales de la familia, nosotros, incluso a veces uno como psicoterapeuta influye en que el paciente recaiga, ¿sí? Y comprender los procesos dinámicos y emergentes. Sí, pues nos va a ayudar. ¿A qué me refiero con el modelo? El modelo es un algoritmo que tengo enorme, que todavía no lo termino, pero lo voy a terminar próximamente porque he tenido un poco de trabajo, pero es un modelo de aprendizaje automático que nos va a ayudar a hacer esto. ¿Sí? Ahorita mostramos la... Bueno, y como conclusión ya pasamos a, no sé si Osvaldo quiera decir algo o que no habla, pero que me diga si quiere decir algo y que levante su manita. ¿Ah? Pues adelante Osvaldo, si algo quieres decir antes de pasar a la simulación. Ah, bueno, a ver. Sí se ve la Sí, pantalla y todo, ¿verdad? sí, te ves la mitad de tu cara. Ah, bueno. Y también se ve la diapositiva. Ujú. Creo que no, porque yo estoy compañero. Creo ya. Sí, ok. Bueno, hasta aquí lo que quisiera resaltar es la necesidad de hacer modelos o la elaboración de teorías, básicamente porque si se fijan, aquí básicamente el detalle del consumo de sustancias, que ha tratado de más recientemente cambiarse la terminología por un vocabulario menos estigmatizante sobre todo, por ejemplo, evitar de usar la palabra como adicto, por ejemplo, o cuestiones similares. Pero para empezar, aquí el modelo DICO pues entra en este tipo de aspectos porque es muy usual que como profesionales y como estudiantes aprendemos a utilizar protocolos o manuales o guías que nos van orientando sobre cómo hacer una evaluación, cómo diseñar una intervención o cómo inclusive pues llevar un seguimiento. Sin embargo, el mayor detalle es que cuando aplicamos estos modelos, a veces se tienen que hacer ajustes muy regionales o muy locales. Entonces, esto es un problema porque entonces da la impresión de que las teorías, los modelos y todo en general, que tienen que ver con la investigación, pues nos sirven, ¿no? Entre comillas. Pero la realidad es de que, por ejemplo, en esta cuestión de la cultura, pues sí es muy diferente hablar del tipo de drogas y la manera en cómo se consumen las drogas, porque, por ejemplo, sabemos que desde tiempos antiguos y desde la literatura y otras cosas, como por ejemplo, no sé si conozcan pues esta historia del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que escribió pues justamente una novela apostando, trató de escribirla en, si no me equivoco, 26 días y básicamente pues fue para pagar una deuda, porque pues él era entre comillas, pues el ludópata. Entonces, desde la antigüedad se ha intervenido en este tipo de cosas y en México es muy común tener apoyos de AA, el cual pues por ejemplo es un modelo que viene de Estados Unidos y el que si lo leen con cuidado de todas estas cosas, pues en realidad pretende tener un apoyo para profesional y de profesionales, pero aquí en México generalmente es muy común encontrar prácticas desde el cuarto y quinto paso o estos, pues, reuniones, ¿no? Y sobre todo, pues, el carácter social que tienen en México, al menos es muchas veces, pues, para, digámoslo así, un modo de decir, ah, pues es que estás consumiendo sustancias, y pues vamos a usar el anexo, por ejemplo, como un modo de remediarlo, ¿no? Entonces, es muy usual mezclar un montón de prácticas que tienen que ver con esto que conocemos como terapias de choque, esto de los baños fríos, no dar de comer, restringir el contacto social, o sea, un montón de actividades que son muy deshumanizantes.
y en algunos otros casos, inclusive como se ha estado hablando en las redes sociales, pues hasta de prácticas de conversión, ¿no? Entonces, en esta figura lo que estoy exponiendo justamente es esta necesidad de acuerdo al contexto de cómo es que ha cambiado, porque pues sabemos, por ejemplo, que en la antigüedad, en Egipto o en estas antiguas civilizaciones, se intervenían desde los sueños, también se usaba el alcohol, o sea, el alcohol es de las drogas más antiguas, además del tabaco o la marihuana, y pues estas fueron formalizándose en la psicología aplicada, antes llamada psicotecnia, y propiamente pues el enfoque más científico que se ha tenido pues ha sido a partir de la terapia de conducta. Pero este cambio de la terapia de conducta fue más extenso en Estados Unidos porque la terapia de conducta no se originó en Estados Unidos, empezó en Europa. La modificación de conducta sí empezó en Estados Unidos. La psicología aplicada en general mucho interviene por Estados Unidos y Europa. Y pasa aquí algo muy interesante, que en la modificación de conducta hay dos autores que los cuales cambian mucho el enfoque de la conducta a pasar un interés a lo cognitivo. Uno es Meichenbaum y otro es Mahoney, ambos en los 70, por esta cuestión del cambio hacia lo cognitivo, empiezan como a proponer este tipo de ideas. Y pues sabemos que en 1968 pues se formaliza propiamente el análisis conductual aplicado, que es una rama específica del análisis experimental de la conducta donde se solucionan problemas. Y aquí la mayoría de las veces se solucionan el tipo de problemas con sustancias, con un manejo de contingencias, entre otro tipo de diseños, pero muy al estilo de la arquitectura o este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay instituciones, hay más formalidades, y en México la realidad es de que el gobierno pues tiene problemas de salud en todos los sentidos. Hablamos de problemas de política pública y pues este tipo de cosas, aunque sí tienen una evidencia experimental muy clara y todo, es muy difícil poderlas llevar a esta parte porque requieren una preparación técnica. Entonces, aquí viene algo muy interesante porque también hay más cambios hacia lo cognitivo y en los 80 se formaliza la psicología cognitiva aplicada. Y este tipo de cosas, pues las podemos ver desde cosas tan sencillas como una aplicación o un reloj o un artefacto que básicamente pueda estar apoyando a la modificación de conducta. Entonces, esto es importante porque si notamos, la mayoría de las veces las aplicaciones tienen que ver, en este caso, con el abordaje de las sustancias y las comunidades terapéuticas, de considerar las necesidades sociales, las necesidades que pues, ocurren en los entornos reales. Entonces, hay que recordar que mucho de la psicología pues viene a cuestión de instituciones o de la burocracia. Entonces, en este sentido, pues es como una necesidad de organización propia. Entonces, hay que recordar que, pues, o sea, dentro de todo esto, pues nosotros estamos en una parte de donde básicamente, pues hay muchos aspectos que no conocemos. Y la realidad es que en psicología la mayoría de lo que se representa en investigaciones se muestra en este tipo de países. Y eso pues no necesariamente es algo negativo, pero pues imagínense si en general pues esto es lo que representa la psicología, pues qué podemos suponer sobre las comunidades terapéuticas, las sustancias y el abordaje si en nuestra cultura pues el problema de las sustancias es algo muy asociado a un problema de carácter, de voluntad, muchas veces de cuestiones morales de religión y sobre todo pues también va de la mano con el hecho de que pues hay situaciones que pues también están fuera de las manos, pues está el crimen organizado y cuestiones de este tipo. Y bueno, en este sentido por eso consideramos la cultura en esta cuestión del DICO, porque aunque podamos tener propuestas de teorías y modelos que son abstractos y que se pueden analizar por variables, la verdad es de que la aplicación de ciertas perspectivas en nuestro contexto son insensibles. O sea, por ejemplo, la cognitivo-conductual, algo muy sencillo como la reestructuración cognitiva o diálogo socrático, sería considerar las creencias irracionales que podemos tener y ver la ponderación de las evidencias que hay. Pero para a veces llegar a ese tipo de cosas se requiere un nivel de educación posterior a la secundaria, por ejemplo. ¿Sí me explico? Hay cuestiones que están sesgadas de forma cultural.
Y segundo, hay otro tipo de cuestiones que aunque personalmente no es nada personal ni en contra, pero se tiene una influencia de este tipo de modelos de la tercera ola que están basándose en procesos. Entonces ahí es mayor el problema porque entonces es muy amplio el retraso para que nosotros podamos aprender este tipo de intervenciones cuando las necesidades están pues sucediendo ahora mismo. Entonces es más fácil, aparentemente, es culpabilizar a las personas que consumen sustancias que considerar pues todo este tipo de amplitud. Además de que pues no solamente podemos considerar que es la persona que consume o la familia o su colonia o sus amigos, sino que hay aspectos que, como pues mencionaba Lauro, pues sí propician una socialización del consumo de las drogas. En este caso, pues la narcocultura, ¿no? O sea, entendiéndola como una interpretación de lo que hace el crimen organizado y que en general las drogas tienen que ver como un modo de, pues, de vivir, y aunque no hablemos necesariamente en este rubro, pues es muy normal el consumo de drogas, desde el alcohol que se toma cada fin de semana, el tabaco, o pues ya hablando pues de necesidades un poco más extremas, desde el cristal hasta los inhalantes y este tipo de cuestiones. Y bueno, eso es lo que diría para concluir en esta parte del modelo DICO. No sé si tenemos todavía unos 10 minutos y ya nos mostramos la simulación. ¿Tú qué dices, Eric? Lauro, lo que pasa es que a las 10:40 ya tenemos otra Ok. presentación. Anda a Sí, ponerte aquí, Urca, sí, dejarlo sí. de la simulación para otra oportunidad. ¿Te parece bien? Ok, sí, está bien. Sí, sí. Bueno, y si Lorena no tuviera inconveniente, sí me gustaría que si nos prestas, Lorena, un par de minutos nomás para alguna pregunta, un par de preguntas. Claro que Ujú. sí, sin problema. Ah, ok. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Mande? Si me la dicen, yo se la digo aquí. Pues sí. Ok. Lauro, así en breve, para la audiencia que son estudiantes de cuarto semestre de licenciatura, ¿cuál sería la definición simple y sencilla de entender de qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico, pues es pues, la interacción, una red. ¿Han visto? Bueno, ahorita deja, si se comparte, no sé, aquí está. Esto sería un sistema dinámico, una red de apoyo, ¿sí? ¿Cómo interacciona todo eso? Ese es el sistema dinámico, cómo una variable influye sobre la otra, en este caso. Esa es la simulación que hicimos. Mientras contestamos preguntas, se las mostramos. ¿Ah? Este sería el sistema dinámico, cómo te está interaccionando todo el sistema sobre otro, cómo una variable influye sobre la otra. Y no solamente de que todo influye sobre el individuo, sino que el individuo también influye sobre otras cosas. Eso es la influencia mutua de todo de todas las variables. Muy En pocas bien. palabras. Y de manera sencilla, porque es más complicado, ¿va? El otro día me explicó un amigo que es químico, pero es químico, me lo explicó desde la química, entonces, sí, bueno. Pero en pocas palabras es eso, cómo están influyendo todas las variables dentro de, sí, cómo colisionan, podría decirse. ¿Vale? Eso sería, no sé si Osvaldo quiere agregar algo. Bien, sí. Toma como analogía un objeto o algún tema. Es una tendencia humana, digámoslo así, dividirlo por partes. Cuando tú entiendes todas las partes, eso es un sistema. En este caso, nosotros estamos asumiendo que una persona es parte de una comunidad que le apoya. En este caso, pues el padrino o Lauro, ustedes, ¿sí me explico? Y todo eso tiene relación. Entonces, al estar compartidos en un espacio, en un lugar, al mismo tiempo,
pues ocurren cambios, como ocurren en cualquier otra cosa. Entonces, el sistema básicamente es, digamos así, un concepto abstracto, muy general, para representar básicamente cómo es que cambia algo con el paso del tiempo. En este caso, cómo es que alguien consume sustancias a partir del apoyo que puede tener de las personas cercanas y de otro tipo de aspectos que van a ir mediando eso. Por ejemplo, pues como decíamos, no es lo mismo tú que, por ejemplo, pues sí quieres dejar de drogarte, digámoslo así, pero pues afuera de tu casa están fumando marihuana, por ejemplo, o están tomando y demás. Entonces, tendrías que hacer cambios más allá de eso, porque básicamente pues habría muchos aspectos que van a propiciar ese consumo. Digamos que en este caso, esto es el sistema y aplican muchas cosas. Un carro, un avión, una computadora, un animal, podemos verlo como un sistema, el medio ambiente es un sistema, todo es un sistema, pero o sea, es abstracto. Muy bien. Pues, tenemos unos problemas ahí Sí. terribles con la red y Laura y tú están bien congelados desde hace como media hora, pero pues, es perfecto. Va, ¿algún comentario ya para finalizar? ¿No? Ok, bueno, Pues sigan la evolución. no, es problema de la red de nosotros, ¿no? O sea, empiezas a proyectar y ahí inmediatamente se quedan congelados, no hay mucha señal por acá. Pues a los dos, agradecerles, no sé, moderadora, si quiera cerrar para pasar a la siguiente charla. Sí, pues sí, agradecemos al ponente por compartirnos esta valiosa charla. Ya, ahí después se las compartimos. ¿Salí, vale? Ya está. Pues preguntas y comentarios ahí para después. Igual queda ahí en la grabación, no sé si en las diapositivas, creo que al principio estaba la información general de Lauro, entonces ahí pueden encontrar su correo electrónico, ¿no? Si necesitan contactarlo. Y bueno, nos quedamos a la reunión a la charla con Lorena. Muchas gracias, Lauro, muchas gracias, Osvaldo. Hasta luego, gracias a ustedes. Vale. Bueno, denme un segundo nada más, Lorena, un segundo más. Voy a tumbar esta grabación para que queden individuales.